defensor, que fue Felipe, y el que actuó como fiscal, que fue Pablo, ¿no? Ellos quedarían excluidos del trabajo porque por lo demás eh, tendrían su propia versión. En lo académico nos interesa, y a mí en lo personal me interesa, que ustedes me den su parecer fundado en este caso, ¿no? Es la idea. Y para eso daríamos de plazo una semana, pues yo creo que no más que eso. ¿Cómo están de tiempo? Profesor, dos Sí. consultas. Una, ¿nos vamos a quedar solo con lo escuchado en la clase de ayer? Así es, Solo solo con lo lo he escuchado. escuchado, Ah, ya. sí. No más que eso, porque si le agregamos más antecedentes, entonces automáticamente se desvirtúa el trabajo. Ya. No sé si existe la posibilidad de que si mis compañeros tienen algún punteo, si es que lo pudiesen enviar. Más que nada para refrescar la memoria y tener presentes los dos como fundamentos que dieron. Aunque igual no fue nada muy largo, así que sí me acuerdo de lo que pasó ayer. Y lo otro Sí, que le sí. quería comentar era ¿Ya? respecto al curso que en este momento no tenemos delegado y creo que no se lo ha hecho saber usted, porque no tenemos delegado, que ¿Mm? como curso quedamos de acuerdo que en una fecha tentativa, porque todavía no ¿Mm? lo hemos hablado con usted de evaluación, ¿Mm? sería el 11 de agosto, creo que la próxima semana. Eh, ya, No sé si usted este trabajo caería como evaluación o es simplemente un trabajo. podría hacer una evaluación, ¿sí? O sea, se reemplazaría la segunda cátedra por este Así trabajo. es, sí, Ah, ya. es perfectamente posible, Ya, profesor. Esa era mi ¿ya? consulta. Gracias. Profesor, Eh, sí, Marcela, buenas tardes. buenas tardes. ¿Existe la posibilidad que nos mande el audio de la clase de ayer? Yo me recuerdo perfectamente el caso y todo, pero de repente Sí, para complementar un poco más la respuesta. eso lo podríamos conversar con Nicole. ¿Estás presente o no? ¿Ya? Ya. ¿Hay alguno de ustedes que la haya grabado que la pueda compartir? Tenemos un compañero, Jonathan, que graba las clases. No sé si graba su ramo en específico, pero él de repente podría tenerla, no lo sé. ¿Se encontrará Jonathan presente? Parece que no. Jonathan, ¿no? Parece que no está. Eso es lo que necesito. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Sí, acá lo que interesa a Nicole es que ellos puedan ingresar al link y puedan escuchar la grabación el debate que se dio, pues, ¿no? ¿Ya? Ah, Perfecto. gracias, Nicole. Entonces, estaríamos de acuerdo para, para reemplazarla inicialmente por la evaluación que habían fijado ustedes para el día. Ahora, lo que no me queda claro, esa evaluación que fijaron para el día 11 de agosto, sería una cátedra. Eso lo tengo que conversar con el consejo, en este caso con el centro de estudiantes en todo caso, ¿ah? Porque yo le había dicho a ellos de que íbamos a fijar como jefatura de carrera una segunda cátedra, pero para el segundo semestre. Una segunda cátedra fijada por jefatura de carrera, probablemente tal.
¿ya? El resto de las cátedras ya las fija cada profesor con su respectivo curso. Y como este semestre termina el 21 de agosto, no podríamos entrar a fijar por ahora a nivel de jefatura de carrera fechas para esta segunda cátedra para el resto de las asignaturas. Independientemente que cada profesor se puede poner de acuerdo con su respectivo curso para fijar fechas de evaluación, pues, ¿no? Si no el 11, yo creo que puede ser perfectamente antes. ¿Ah? Este trabajo que le estoy dando a ustedes lo podríamos fijar, como le había dicho antes, de aquí a la próxima semana. No necesita mucho tiempo tampoco. Y en mi opinión, en la medida que va pasando el tiempo, tampoco es muy bueno porque se va perdiendo la idea y en este caso los planteamientos de la fundamentación, ¿no? Profesor, ¿Mm? entonces Sí, el trabajo sería que nosotros tenemos que dar el fallo en el fondo, fallar la exacto. postura de cada uno de nuestros compañeros Pero y tiene que ser justificar, una resolución fundada. ya, perfecto, fundada en nuestra opinión o en lo que conocemos de la materia hasta el momento. Es algo mixto, porque obviamente va a estar ahí la opinión de ustedes, pero fundado precisamente en lo que dice el artículo 140 Perfecto. del Y es Código de una Procesal plana, Penal. dijo máximo. Una plana, no más que eso, o sea, no una gran resolución tampoco. Una resolución muy breve, eh, indicando por qué se acoge la petición de medida cautelar y el por qué no se acoge eventualmente. Lo que va a importar más que todo para la evaluación van a ser los fundamentos. ¿Ah? Ya. Perfecto, profesor. ¿Ya? Y Gracias. los dos alumnos entonces que ya actuaron, ellos sí quedarían liberados y se les evaluaría conforme a su actuación del día de ayer. ¿Mm? Profesor, ¿Sí, Pablo? buenas tardes. Tengo una duda con respecto a eso. ¿Va a tomar ¿Mm? en cuenta la forma de hablar, la argumentación o cuál va a ser la rúbrica con la cual nos va a evaluar a Felipe y a mí? En general, la presentación que tuvieron, yo creo que lo hicieron muy bien. ¿Ah? Así que no se preocupen tanto por la evaluación. Ah, ya, Hicieron profesor. bien, Ya, gracias. hicieron bien. Así que en ese contexto, yo creo que las explicaciones están de más cuando uno ya da estas respuestas tan categóricas, ¿no? Yo creo que todo el curso se dio cuenta de la preparación que habían tenido ambos alumnos, tanto Pablo como Felipe. Y eso es bueno para el curso y en general para la carrera. La pregunta que uno se hace es, en lo personal, no noté tanta diferencia entre lo que ocurre en el sistema real de una audiencia cualquiera de esta naturaleza y lo que observamos ayer. Profe, Entonces, eso ya demuestra de que las cosas se están haciendo bien. Dime, Marcela. no, que le iba a comentar sobre eso, que me di cuenta cuando los niños se presentaron, estaban con su terno, modulaban bien, se sabían Sí, el tipo, y me dio mucha risa que Felipe tenía un micrófono como si estuviera en una audiencia de verdad, entonces eso sí, lo encontraba como divertido porque de verdad parecía que estaban en audiencia. sí, pues. Sí, eso mismo quise indicar yo en el sentido de que se tomaron el trabajo en serio y eso es muy bueno. Tan en serio que parecía una audiencia real. Entonces, bueno, pero a buen entendedor, pocas palabras a veces, ¿no?
Ahora queda el trabajo para el resto del curso, tratar de justificar o más que tratar, sino de justificar la decisión que van a adoptar. Y lo otro, que los trabajos siguen siendo individuales, son poquitos, así que los trabajos siguen siendo individuales. Para los que no estuvieron en la clase va a estar el audio y ahí van a poder escuchar. O sea, la idea es que participen todos, obviamente, ¿no? Que todos sean evaluados conforme a ese trabajo. ¿Ah? ¿Y la fecha entonces sería para cuándo? Lo dejamos para el próximo miércoles. Ya. Profesor, ¿y la respuesta tiene que ser en forma de sentencia o tiene que ser, o sea, sentencia como el juez, como respondiendo, decidiendo como juez o simplemente algo argumentativo? Miren, a mí en lo personal me interesa que lo hagan más que el formato de la sentencia interlocutoria que se pronuncia con respecto a esta decisión. Me interesa lo argumentativo. O sea, que en una primera parte indiquen, considerando la ponencia de ambas partes, se acogerá la medida cautelar de prisión preventiva atendido a los siguientes fundamentos. Y ahí ustedes exponen. ¿Entienden? Más que entrar a reproducir lo que dijo uno y lo que dijo el otro. Porque ya estamos, en este caso tenemos claro lo que dijo uno y lo que dijo el otro. Para no entrar a copiar lo que dijo uno y lo que dijo el otro, porque generalmente hay muchas resoluciones que se van mucho en el lado de reproducir lo que dice una parte y lo que dice la otra, y a la hora de argumentar, la argumentación es muy breve. Acá lo que nos interesa, o lo que me interesa a mí, que ustedes sí den una argumentación más consistente, ¿no? Dando por sentado lo que dijo uno y lo que dijo el otro, o sea, estamos claros con respecto a eso ya, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en relación a esto mismo. Parece que estaríamos medianamente claros, ¿o no? Bueno, hay que continuar con la materia. Ese es es la orden, ¿no? Se me perdió ahora el curso. Acá. Habíamos quedado en la detención, me parece, ¿no? Y yo le había dado a ustedes una tarea. ¿Lo recuerdan? No, profe, No. no me acuerdo. ¿No? Recuérdeme, a ver, capaz que se me venga a la mente. Les había dicho que por favor leyeran qué pensaban del artículo
146 del Código Procesal Penal. Alguien que lo lea. Tú mismo, Marcela. Ya, déjeme buscar mi código. Deme 2 segundos. ¿Sí? Artículo 146, dijo. 146, sí. Artículo 146. Caución para reemplazar la prisión preventiva. Cuando la prisión preventiva hubiese sido o debiere ser impuesta únicamente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena, el tribunal podrá autorizar su reemplazo por una caución económica suficiente, cuyo monto fijará. La caución podrá consistir en el depósito por el imputado u otra persona de dinero o valores, la constitución de prendas o hipotecas, o la fianza de una o más personas idóneas calificadas por el tribunal. Ya. Yo le había dicho a ustedes, a propósito también de lo que señaló ayer el profesor Moya en su intervención y lo que había dicho en la intervención anterior de la realidad americana en cuanto a la caución respecto a la prisión preventiva o en relación con la prisión preventiva. ¿Qué opinión les merecía a ustedes este artículo relacionado con el 140? Profe, ¿pero esto se da acá en Chile? Yo nunca lo había escuchado. Bueno, tu pregunta y a raíz de también yo lo que había dicho en clases anteriores, es porque algo sucede, o sea, efectivamente en la práctica no se da mucho. La pregunta es, ¿por qué no se da mucho? Porque la norma existe, ¿ah? Ante la pregunta, ¿es posible caucionar una prisión preventiva o pagar en reemplazo de una prisión preventiva? Sí, la respuesta es sí, es posible. Porque no es equitativo a lo mejor, profesor. ¿Ah? No es equitativo, porque, por ejemplo, si quien tuviera que quedar en prisión preventiva es un multimillonario, no le valdría tanto a lo mejor pagar y podría... Es que tú ahí abordas ya el tema de política criminal, que no tiene que estar ajeno a esto, pero ya estamos hablando de lo que socialmente podría pensar uno o pensar otro, ¿no? El enfoque nuestro debiera ser más que todo de un punto de vista procesal o instrumental, en cuanto a que inicialmente tal vez no nos debería de importar tanto si la persona tiene ingresos económicos o no como para poder pagar la caución, sino que nos debería de importar lo otro. Y si ustedes se fijan, el 146 limita la caución o la posibilidad de caucionar o de reemplazar la prisión preventiva por la caución. Y la limita exclusivamente a situaciones que son de naturaleza procesal. Es decir, eventualmente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y para garantizar eventualmente el cumplimiento de la pena. Si lo vemos del punto de vista del 140, de las 3 situaciones que establece la letra C, el 146 solamente se puso en una de esas situaciones, que tiene que ver con el aseguramiento del éxito de la investigación. ¿Me entiendes? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Pero que es una duda que tengo desde siempre, pero es que tiene que ver con el sistema americano. Cuando hay que pagar una fianza para salir de la cárcel, o hay que pagar claro, eso, o para no irse a prisión preventiva, cuando hablan de fianza de $1 millón, $2 millones. Sí, sí. Ese dinero, después cuando el juicio termine
sale culpable o inocente, ¿se les devuelve o es algo que pierden? No, como lo dice el término fianza, la fianza o caución está garantizando el resultado de algo. Si el resultado, en este caso, se produce como sería el cumplimiento de la condena, ese dinero tiene que ser devuelto al que caucionó. Y de igual manera, con mayor razón, si la persona queda declarada no culpable. ¿Cuándo se hace efectiva la fianza? Cuando la persona o no comparece al juicio o no cumple la pena. ¿Me entienden? Porque está garantizando ese hecho puntualmente. Perfecto. Ese cumplimiento. Entonces, volviendo un poco a la materia, ¿por qué me interesaba que leyeran el 146? Porque el 146, que para nosotros es una norma excepcional, por así decirlo, en otras realidades como la americana es la regla general. ¿Y por qué lo cito el 146? Porque cuando leemos el 139, no cabe duda que el 139 establece que la regla general es la libertad y reconoce indirectamente la presunción de inocencia. Pero cuando leemos el 140, volvemos atrás a nuestras raíces históricas, a lo que es el sistema inquisidor en definitiva. Porque si uno lee el 140, y no sé si ustedes recuerdan ayer cuando el profesor citó el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. ¿Alguien rápidamente podría googlear ahora y encontrar el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal? Yo le adelanto algo nomás, que de la lectura del 274 del Código de Procedimiento Penal y de la lectura del 140, nos vamos a encontrar con situaciones muy parecidas, principalmente en la letra A y la letra B, en este caso para dejar privado de libertad a una persona. Los requisitos para la privación de libertad de una persona. Ahora, ¿qué decía el 274 o a qué se refería? Del antiguo sistema inquisidor. Se refería a la declaración de procesamiento de un individuo. ¿Qué significa aquello? Que el individuo, luego que quedaba procesado, automáticamente perdía su libertad. Porque los requisitos que se exigen hoy día, que en mi opinión se conservaron en relación con lo que decía la norma anteriormente, se conservaron, pero se conservaron no para la declaración del auto de procesamiento, sino que se conservaron para la declaración de la prisión preventiva. Y ahí ustedes pueden encontrar entonces en la historia, de dónde viene la historia del artículo 140 actual de nuestro Código Procesal Penal, que tiene como reminiscencia, como antecedente, el 274 del Código de Procedimiento Penal que rigió al país por más de 100 años. ¿Alguien por ahí tiene el texto, no? Yo, profesor. Para leerlo. Si lo puedes leer, Pablo, por favor. Ya. Del procesamiento y la prisión preventiva. Artículo 274. Después que el juez haya interrogado al inculpado, lo someterá a proceso si de los antecedentes resultare. Primero, que está justificada la existencia del delito que se investiga, y segundo, que aparecen presunciones fundadas para estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. El juez procesará al inculpado por cada uno de los hechos punibles que se le imputen, cuando concurran las circunstancias señaladas. Gracias. Entonces, si uno lee el 274 y lo compara con el 140, son muy similares, a lo menos vuelvo a insistir en la letra A y B.
con la diferencia de que ahí estábamos estudiando lo que era el someter a una persona a prisión preventiva. Y perdona, el someter a una persona a proceso. Y acá estamos estudiándolo yo no a someterla a proceso, sino que derechamente a discutir lo que es la prisión preventiva, que claramente es mucho más directo el 140, porque es lo que deberíamos de discutir probablemente tal, ¿no? Entendiendo que el someter a proceso a una persona ya no es tal y que ahora las personas son formalizadas. No implica que la persona quede privada de libertad y por eso que hay que entrar a discutir la medida cautelar. Dicho eso, lo que significativamente provoca, en mi opinión, hoy día disensos y provoca debate y provoca, en definitiva, cuestionamientos, es el requisito de la letra C del 140. Que tiene que ver con el aseguramiento a la persona de la víctima, con el éxito de la investigación y con el aseguramiento de la sociedad en general. De esos tres enfoques, creo que el que se condice más con el sistema acusatorio y el que justifica más el sistema acusatorio es el que dice relación con el aseguramiento del éxito de la investigación y en general la comparecencia en juicio del individuo y el cumplimiento de la pena, que es un poco lo que dice el 146, ¿no? Los otros aseguramientos que tienen que ver con la víctima o con la sociedad, al ser temas extraprocesales o fines extraprocesales, complican un poco el fundamento de la prisión preventiva. Y lo complican porque no olvidemos que la prisión preventiva no es un fin en cuanto a la pena, sino que es un fin en cuanto al proceso. Y la mirada de ese fin en cuanto al proceso dice relación en concreto con la comparecencia de la persona a juicio y con la comparecencia de la persona al momento de cumplir la pena. Si lo analizamos técnicamente hablando, sin política criminal, sino de lo que es en sí la prisión preventiva en cuanto a instrumento procesal, a medida cautelar propiamente tal, la conclusión debería ser esa. Si encontramos otras justificaciones para aplicarla, ya nos escapamos un poco de lo que es el proceso penal y nos vamos a otros fines, ¿no? Y esos fines, claro, que tienen que ver con política criminal, tienen que ver con realidades sociales, con lo que una sociedad en un momento dado piensa o cree que le asegura más la decisión del juez con respecto a una persona que ha sido formalizada por un delito que merece pena de crimen, por ejemplo. Hoy día yo estoy cierto de que lo más probable es que la gran parte de nuestra población, de nuestra ciudadanía, está de acuerdo con que se siente mucho más segura encontrándose la persona privada de libertad, que estando fuera en este caso, estando fuera de un lugar de prisión preventiva, aún no habiendo sido declarado culpable previo juicio oral en este caso, ¿no? Esa es la percepción que yo tengo en cuanto a lo que piensa hoy día la ciudadanía. Y en ese contexto, entonces, hasta el día de hoy yo podría decir que estaría legitimado el 140 en su letra C, en lo que dice relación con
privar de libertad a una persona para asegurar la seguridad de la sociedad. ¿Me entienden? Porque existe la convicción popular de aquello. Más allá si empezamos a discutir si entendemos o no el sistema, si culturalmente estamos preparados o no, eso en mi opinión es otra cosa, ¿no? Lo que decía ayer el profesor Moya tiene que ver más bien con un tema de lo que queremos el día de mañana, tal vez, ¿no? De lo que debiera ser. Pero al día de hoy, como sociedad, yo, por ejemplo, no puedo desconocer de que la sociedad nuestra sigue siendo un tanto inquisidora y estando la regla eh, y entendiendo que la regla se aplica bien, es porque está legitimada. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? ¿Estoy en lo correcto o no? Profesor, Sí, yo tengo no sé si es una duda, pero usted dijo que el tema del aseguramiento de la víctima o de la sociedad son temas extraprocesales. sí. O sea, para usted no están bien ubicados dentro del 140. No debería tomarse como requisito para En mi que se... opinión, en términos estrictos no, porque la prisión preventiva busca asegurar el resultado del proceso, no asegurar otras cosas, como lo sería en este caso a la sociedad o a la víctima. Porque si aseguro a la sociedad o a la víctima, corro el riesgo de establecer penas anticipadas. Pero dicho eso, digo lo que ya, o reitero lo que ya señalé, de que como está la regla y está la letra C muy amplia del 140, tengo la opinión de que estaría legitimada porque la sociedad así lo acepta. Y un poco a eso enfocaba mi pregunta. O sea, yo creo que ustedes mismos tal vez aceptarían el privar de libertad a una persona para asegurar a la sociedad. ¿Aceptan ustedes hoy día esa finalidad de la Al menos prisión preventiva? yo sí, profesor. Por eso es que le hice la pregunta, Claro, porque ¿eh? para mí Exacto, no solo se trata de un fin procesal, sino también para asegurar a la víctima y a la sociedad. Entonces, desde mi correcto. punto de vista y desde mi opinión, siento que sí está legitimado que se proteja a la víctima, porque yo me imagino un caso hipotético en donde el imputado, estando en un proceso en libertad, puede tomar represalias con la víctima. Entonces siento que con la prisión preventiva eso se puede evitar. Correcto. ¿Alguna otra opinión? No creo que Pablo solamente tenga opinión con respecto a esto. Es que por el mismo hecho de que los imputados se llevan a la cárcel o cumple una condena, un condenado, claro, un condenado. El condenado no, po. El condenado no, porque el condenado ya significa que tiene una sentencia condenatoria en su O contra. sea, Estamos hablando del privado de es libertad que nomás. lo que voy es al principio que nos dice que se lleva ante la justicia y se condena a alguien, eh, pero para que pague el delito frente a la sociedad toda y no solamente un delito Sí, para pero que cometió contra una persona específica, eh, es como lo mismo. vuelvo a También está insistir que protegiendo a la acá, sociedad toda de la... ¿Cómo? no, que te vuelvo a insistir que acá no estamos en presencia de un condenado.
la persona está siendo recién privada de libertad para un fin procesal, digámoslo así, ¿no? Claro. No hay una condena que le arrebate la presunción de inocencia. Pero como Sí, lo es que decía cuando Pablo, hablamos de... Sí. como lo decía Pablo, efectivamente el 140, como es la regla, y nuestro sistema es reglado, justificaría por otra vía el hecho que la persona quede privada de libertad, por una vía de política criminal. Y él dice que está de acuerdo con eso. Y es muy legítimo, porque en el fondo está legitimando con su convicción la regla, ¿me entienden? La pregunta que yo le hice fue esa, si ustedes realmente están convencidos de que el 140 en su letra C, que tiene que ver en concreto con asegurar o dejar privado de libertad a una persona para asegurar a la sociedad, resulta conveniente o no. Pablo fue sincero y dijo que él estaba de acuerdo con la letra C en ese contexto. Profe, a mí me hace ruido algo. ¿Qué es lo que te hace ruido? Cuando el profe Moy ayer mencionó que mientras concurría la letra A, que efectivamente había un hecho ponible a alguien, y además de la letra C concurría el inciso referente a que la pena de la que tratara el juicio era de crimen, podría considerarse para algún efecto la prisión preventiva. Pero yo creo que en ese caso estaríamos entonces permitiéndonos a través de ese artículo que a cualquier individuo, sea inocente o culpable, mientras sea imputado a un hecho que está certificado que ocurrió, pero que no se le puede atribuir, pero que merezca pena de crimen, entonces cualquier persona podríamos declararle la prisión preventiva. Po. Eso es lo que me hace ruido a mí. Eso es lo que hoy día ocurre, porque la regla lo permite. ¿Y qué pasa con la presunción de inocencia? Ahí se Por pierde. eso es lo que yo les quiero dar a entender a usted. O sea, está el 139, que tiene relación con el 146, pero el 140, en la letra C, que tiene que ver con el aseguramiento o con los fines, mejor dicho, de la prisión preventiva, porque eso es. El 140 en su letra C señala cuáles son los fines de la prisión preventiva. Entonces, el 140 letra C establece una finalidad amplia. Y como tú bien dices, entonces, ¿qué pasa con la presunción de inocencia? O sea, realmente la presunción de inocencia en nuestro sistema actual tendría un límite o tendría, en este caso, una subordinación no a cuestiones procesales estrictamente, sino que además estaría subordinada a otras materias de índole de política criminal, como lo sería en este caso el asegurar a la persona porque la sociedad se siente desprotegida, o al asegurar a la persona privándola de libertad porque la víctima se siente desprotegida, ¿me entienden? Profe, y en ese caso, existiendo una transgresión a la aplicabilidad de esa parte de la norma, no existirá una violación al principio de la libertad, que además es un principio de una garantía de carácter constitucional, Claro, ahí como hay es otro tema. la del... Sí, hay otro tema que se vincula, es un poco lo que yo les había comentado en su momento, entre los neoconstitucionalistas con los positivistas, ¿ya? Los positivistas, quienes son los que se fundamentan o sus argumentos nacen a partir de la regla, de la norma, en cuanto a lo que es la norma en sí, señalarían que mientras la norma lo permita, es posible justificar la decisión. O sea, el sujeto, en este caso, está siendo imputado por un delito que merece pena de crimen, y ese solo hecho merecería probablemente que ya
con ese solo hecho sería posible de que finalmente el tipo quede privado de libertad porque la regla lo permite. Versus otros, tal vez dentro de los cuales yo me encuentro más cercano a ellos, que son los neoconstitucionalistas, que van a la idea del principio constitucional o el principio de la norma por sobre el tenor de la regla o lo que la regla en sí describe. Claro, yo en lo personal soy partidario de acudir al espíritu de la norma, a lo que es el principio rector, en el sentido de que cuando existe un derecho fundamental, la regla, en este caso la ley puntualmente, en casos muy fundados y justificados, podría limitarlo. En casos muy fundados y justificados, sin entrar a eliminar la esencia del derecho mismo. Entonces ahí donde yo me revelo un poco, porque en mi opinión la regla general hoy día sigue siendo muchas veces, para delitos que merecen pena de crimen, la prisión preventiva. Entonces, a tal grado llega que prácticamente se ve absolutamente disminuido o aminorado el derecho fundamental. O sea, se afecta efectivamente el derecho fundamental en su esencia. ¿Alguien de ustedes me puede leer, por favor, que creo que es una de las disposiciones más importantes que tiene nuestra Constitución, el artículo 19, número 26 de la Carta Fundamental? Si es que no se los leo yo. ¿Se los leo yo mejor o no? Dice el número 26. El 19 ustedes ya saben ya que parte señalando la Constitución asegura a todas las personas. El número 26 dice: la seguridad de los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos que ella lo autorice. No podrán, y esta es la parte que importa, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. La pregunta es, ¿la prisión preventiva que se fundamenta en privar a una persona para asegurarla de la sociedad, no es acaso afectar la presunción de inocencia en su esencia? Este artículo que yo les acabo de leer, el artículo 19, número 26, se conoce como cláusula de garantía general. En mi opinión, el artículo 19, número 26, engloba todas las garantías fundamentales que antes describe el legislador. Un poco respondiendo a la pregunta que hizo Felipe, o sea, yo te respondo, Felipe, con el 19, número 26. Y a lo mejor siendo positivista, porque al positivista le gusta eso, que en el fondo la regla se pueda argumentar con otra regla. Claro, yo acá estoy argumentando con un texto constitucional, estoy yendo un poco más allá. En definitiva, la pregunta sería vuelvo a hacerla, ¿acaso no se altera la esencia de la libertad o de la presunción de inocencia cuando yo dejo privado a una persona por tenerle miedo a lo que pueda hacer contra la sociedad?
Profesor, pero es que eso va a depender netamente de los antecedentes que se presenten en el caso. Si es que el imputado tiene antecedentes que puedan verificar esa situación de que constituye un peligro para la sociedad, ahí sí estaría fundamentada la prisión preventiva. En cambio, si es que no Correcto, hay antecedentes, pero no... si tú lees el 140, el antecedente que podría tener hoy día cualquier juez para dejar privado de libertad a alguien sería precisamente que la persona tiene, por el delito que está siendo imputado, eh, tiene potencialmente el riesgo de ser condenado a una pena de crimen. Lo que ustedes alegaban ayer, lo que alegaste tú ayer, por ejemplo, homicidio. La persona potencialmente puede ser condenada a una pena de crimen. Ese solo hecho que tú dices antecedente efectivo merecería que la persona podría quedar privada de libertad. Y eso es lo que ocurre realmente, ¿ah? Pero es como que Es se olvidaran, la profe, realidad hoy día. como que se olvidaran de que la persona es inocente. Es la realidad hoy día, o sea, eso es lo que hoy día enfrentamos. Ahora, que otros quieran encontrar, claro, yo celebro a algunos jueces cuando intentan ir un poco más allá y se introducen más bien en otros antecedentes, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con el peligro de fuga. Porque de una u otra manera el peligro de fuga sí me justifica el hecho que la persona no vaya a comparecer a juicio, o el hecho de que la persona no vaya a querer cumplir la pena. Eso sí me justifica una prisión preventiva. Pero cuando la persona tiene arraigo, cuando la persona tiene un lugar donde trabaja, cuando la persona tiene una familia, cuando la persona tiene una profesión y todo lo demás, la verdad que tal vez no se justificaría por esa vía la prisión preventiva, porque no habría eventual peligro de fuga, ¿me entienden? También se podría justificar, ya de un punto de vista absolutamente instrumental, porque sea necesario para el éxito de la investigación. O sea, lo que comentaba ayer el profesor Moya de este sujeto, no sé si lo vieron, que se introdujo a un banco, tenía las claves, entró y salió sin mayor problema. Inicialmente había quedado sin medida cautelar, pero la sala donde está el profesor revocó la medida y finalmente lo dejó privado de libertad porque la Corte entendió en ese momento que esa libertad era peligrosa, pero no para la sociedad, sino para el éxito de la investigación, porque quedaban todavía diligencias pendientes, vinculados, por ejemplo, con cómo el individuo había ingresado a ese banco, porque evidentemente alguna otra persona le había dado los datos de ingreso. Y esa persona que le dio los datos de ingreso, evidentemente trabaja en ese banco, ¿no? Puntualmente. Entonces, el hecho de que la persona quedase libre, tal vez en ese caso concreto, sí iba a poder perjudicar a la investigación. Pero no porque fuera un peligro para la sociedad. No, no sé si me captan el mensaje ahí. Profesor, disculpe. ¿Sí? Bueno, habla Javier Mérida. Mire, yo vi, bueno, más que nada en enero yo trabajé con un abogado y llegó ¿Ah? una causa de, bueno, una señora angustiada y todo el tema, a decir que, bueno, más que nada a consultarle a mi abogado qué se podía hacer y a mi jefe, perdón, y ver una asesoría. ¿Ya? Porque algunos miembros de su familia, si no me equivoco, eran 4 hijos, los yernos y algunos nietos habían estado metidos en saqueo del estallido social en la Sofre y en Iquique. En la ¿Ya? parte de la Coca-Cola ya habían extraído bebida alcohólica. Y la hija de esta señora la habían
y al esposo de ella la habían dejado en prisión preventiva porque, bueno, a ella la pillaron primero por el dron de la Sofri, y aparte que ella había agredido con un arma blanca al guardia de ahí. Y, y al esposo de ella lo pillaron como 2 días después, que estaba escondido en otra casa, justamente tratando de fugarse, y le había cambiado hasta el color del vehículo. Ya. Y ya, entonces toda la familia quedó con medida cautelar, solamente que, bueno, los pillaron y eran los que ya tenían reincidencia, o sea, ya habían cometido delitos similares anteriormente, ya tenían antecedentes previos. Ya. No tuve mayor participación en esa causa porque, bueno, fue un reemplazo de un mes, entonces no supe mucho, y aparte que mi jefe igual me limitaba también en algunas cosas, habían cosas que solo veía él, como otras que igual me hacía parte y me explicaba y me pidió mi opinión. Ya. Relacionándolo con el artículo que está realmente con letra C, y considerando también, por ejemplo, el otro día que salió hablando, un abogado salió en la tele explicando el caso de Martín Pradena. ¿Mm? Bueno, yo estoy de acuerdo con la letra C, y tal como lo explicó Pablo, puede tomar represalia en cuanto a la víctima, y no solamente a la víctima, sino también puede ser a la familia. Y aparte que si esta persona ya tenía antecedentes previos, por ejemplo, en el caso de Pradena, él ya tenía 5 violaciones previas, entonces igual se puede considerar como peligro para la sociedad. Y más allá de la presión social, bueno, que sabemos que toda la noche protestaron fuera de su casa, no nos dejaron dormir, y después se supo que él estaba en otro domicilio, pero independiente de eso, al menos yo considero que, claro, es peligroso para la seguridad de la sociedad, y en el caso que yo le planteé recién, de estas 2 personas que habían entrado a saquear, bueno, la familia completa que había entrado a saquear ahí en la Sofi, igual, pues, o sea, los que estaban con prisión preventiva ya tenían reincidencia previa. Entonces, ya tenían delitos con agresión y arma blanca, eh, hasta portonazo, si no me equivoco. Entonces, son peligros. Y según lo que decía igual Marcela, que se vulnera un poco esto de, ay, perdón, Presunción de inocencia, Javier. perdón, presunción de inocencia, perdí el hilo. La presunción de inocencia, no, pues porque depende, pues, porque sabemos que la prisión preventiva no es, o sea, no es por siempre, se solicita un tiempo y hasta que dure la investigación, y lamentablemente, si no hay claridad de los hechos, hay que respetarla, pues. Claro, independiente de que no sé, y ahí cae un poco lo que es derecho humano, pero no me quiero meter más allá de eso, que según yo, la letra C está bien, y también, según yo, no se vulnera la presunción de inocencia por el sencillo hecho de que no hay claridad, y si está el antecedente de que esta persona se considera peligro para la sociedad, debe decretarse la prisión preventiva. No sé Claro. si me di a entender. Sí, Una así instancia, como profe. así como lo entiendes tú, y yo estoy cierto que hay muchos más compañeros tuyos que lo interpretan así, ¿me entiendes? Y es muy respetable, o sea, yo claramente no estoy de acuerdo con lo que tú estás señalando, ¿ah? Pero es respetable, yo no puedo incidir en la postura de ustedes. Yo estoy convencido de que la justificación tiene que ir por el lado procesal, no por el lado de que el sujeto pudo haber cometido muchos delitos antes, pero si yo lo estoy investigando por otro hecho puntual que no tiene nada que ver con lo que hizo antes, entonces prácticamente de por vida lo tendría que privar de libertad cada vez que lo investigue. Y es una cuestión compleja, vuelvo a insistir, no es una cuestión fácil,
Y creo que lo que nos pesa a nosotros, o lo que nos complica mucho, es nuestro antecedente de haber estado en un sistema inquisidor por bastante tiempo, ¿no? Ustedes aún son jóvenes, a lo mejor el día de mañana van a cambiar de parecer, o vienen muy recientemente con el sistema procesal que aprendieron en primero y segundo, en Prosal 1 y en Prosal 2, pero en definitiva lo que les quiero yo comentar es que esta materia puntualmente, lo que tiene que ver con la prisión preventiva, tenemos que tratar de darle una justificación procesal a la misma. Más allá que la regla hoy día efectivamente legitima o permite, más que legitima, permite por motivos extraprocesales dejar privado de libertad a una persona, ¿no? Y eso y los comentarios de ustedes son precisamente lo que legitiman la regla, porque ustedes están convencidos de que efectivamente el 140 letra C está bien, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Marcela? Sí, profe, no, es que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y con el comentario que hizo el compañero, dijo sobre este chico Martín Pradena, dijo, y además que trae un antecedente de 5 violaciones anteriores. No tiene ningún antecedente de 5 violaciones anteriores. A lo mejor lo están acusando además por 5 violaciones, pero recién él, a todas luces inocente, no ha cometido hasta ahora ningún crimen. Es una persona inocente. Entonces, claro, la gente piensa que este chico lo acusaron de 5 violaciones. El chico es culpable, pero todos se olvidan que él es inocente. Una cosa es acusar a alguien y la otra probar en juicio de que de verdad lo cometió. Y hasta el momento no cometió nada, no se ha probado nada ni se ha condenado de nada. Él no ha hecho nada malo hasta ahora. Y creo que para mí prima siempre la presunción de inocencia de una persona. Es mucho más importante que cualquier otra, que cualquier otra cosa como una medida cautelar para, no sé. Sí, Podría justificarlo de repente por el tema del éxito de la investigación. Pero de la sociedad, no. De repente por la seguridad de la víctima, tampoco, porque para eso hay otros mecanismos. Cómo ponerle una seguridad extra a la víctima, ponerle carabineros, cambiarla de lugar. Hay montones de otros mecanismos para asegurar, digamos, que a la víctima no le pase nada. Entonces creo que no, que en este caso estaba la prisión preventiva. Bueno, creo que no. Para que veas, seguir hablando de eso. Gracias, Marcela. ¿Hay alguna otra opinión? A ver, ¿qué piensas tú, Paula Muñoz Vázquez? ¿Me escuchas o no? ¿O no estás? ¿Javiera Contreras está? Sí, profesor. Sí, sí. ¿Qué piensas, Javiera? ¿Sobre el caso de Pradenas o la prisión preventiva en general? No, sobre la prisión preventiva, lo que estábamos hablando recién, en relación a los motivos para dejar privado de libertad a alguien. Yo la verdad que concuerdo con el sentido de que la prisión preventiva tiene que dejarse como una medida cautelar y no como una forma de un enjuiciamiento previo. ¿Ya? Siento que la sociedad en sí presiona la prisión preventiva
como una forma de enjuiciar anticipadamente a una persona antes de que se realice el proceso como tiene que ser. En ese sentido, por lo menos lo entiendo, igual cuando salió el tema del joven Pradenas, el que está ahora en cuestión y toda la cuestión, igual sentía que si bien había un sentimiento de querer que él estuviera en prisión preventiva, también hay que mirar si él cumple las causales. Y en ese sentido, si bien se puede considerar que él es un peligro para la sociedad, también hay que tomarlo en el sentido de que si él realmente encaja. Porque si se iba a encontrar con la prisión de arresto, o sea, con arresto domiciliario, por así decirlo, ya no sería tanto un peligro para la sociedad, pero quizás sí iba a ser un problema para la investigación porque se decía mucho de que había influencia por su parte para suprimir ciertas cosas, como el tema de que su familia destruyó el teléfono y todo eso. Entonces encuentro que igual es un tema difícil, pero que tiene que mantenerse siempre la presunción de inocencia. Al menos así lo veo desde ese punto de vista. Correcto. ¿Alguien, si me puede leer, por favor, el 140, inciso... El inciso 4, cuando dice para estimar, o yo lo leo mejor, para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo o en pandilla. Luego dice, se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra, cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por el delito que la ley señala igual o mayor pena, sea que lo hubiera cumplido efectivamente o no, cuando se encontrara sujeto a alguna medida cautelar personal, como orden de detención judicial pendiente u otras, en libertad condicional o cumpliendo alguna de las penas sustitutivas a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la ley. Claro, ahí de la lectura de esta disposición claramente nos damos cuenta o nos percatamos de que el legislador escapa al proceso e introduce justificaciones metaprocesales o extraprocesales para, en este caso, legalizar la prisión preventiva. Y nótese que acá dice el inciso que les leí, el inciso inicial, el inciso cuarto, dice el tribunal deberá considerar. O sea, es una imposición que le está haciendo el legislador al juez. Ni siquiera podrá, sino que deberá. De ahí entonces que, por ejemplo, una persona se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley. O sea, basta ese hecho entonces, ¿no? Que tenga asignada pena de crimen y automáticamente el juez queda casado con eso, queda obligado. ¿Y cuál será el motivo? Por ser necesario para la seguridad de la sociedad. Y aquí van a haber posturas encontradas, porque hay algunos que van a preferir la presunción de inocencia, como lo he escuchado hasta ahora, versus otros que también van a preferir en este caso que derechamente quede la persona privada de libertad
porque existe un entendimiento, un convencimiento de que es lo mejor para la sociedad, ¿no? Independientemente de que, por cierto, también hay que evaluar los antecedentes conforme al hecho concreto. Pero mi reflexión para esta clase de hoy, al menos, es que queda poco margen a veces para evaluar los antecedentes respecto al hecho concreto cuando nos encontramos con reglas tan categóricas, con reglas tan precisas, ¿no? Sobre todo la que le acabo de leer, o sea, cuando existe una pena de crimen en este caso, ¿no? Y de ahí entonces que los jueces quedan un poco obligados, ¿no? Y no hay mucho que discutir tampoco. ¿Mm? Más podríamos discutir la letra A y la letra B. La letra B, sobre todo si hubo no participación. ¿Ya? Porque si damos por superada la letra A y la letra B, no la discutimos en este caso y nos centramos solamente en la letra C. Y la persona tiene, en este caso puntual, está siendo imputada por un delito que merece pena de crimen, lo más probable es que la persona va a quedar privada de libertad. Salvo que yo haya discutido en forma previa la letra B a lo menos, la participación. Esa es mi reflexión, al menos en relación con este tema, entendiendo que en la práctica la regla general es la prisión preventiva, ¿ah? Y no es la excepción. Bien. ¿Cómo estamos con el tiempo? Se fue la hora, ¿ah? ¿Tienen alguna pregunta que formular? Se nos fue la hora rápidamente, oye. Es que también empezó un poquito más tarde, parece. ¿Profe? ¿Profesor, puede repetir nuevamente las instrucciones del trabajo? No. Sí. Bueno, en parte en esta clase yo ya fui desarrollando el trabajo, ¿ah? En relación con lo que escucharon de sus compañeros, que está grabado el debate, y en esto voy a tener un criterio amplio, ¿ah? Para aquellos que no quieran irse por el lado necesariamente de la prisión preventiva. Lo importante que si quieren irse al texto constitucional o los tratados internacionales, lo pueden hacer. ¿Ah? Me estoy poniendo del lado de los que no quieran, ya sea por convicción propia o personal, por último, no quieran aplicar la necesidad de cautela. Porque en mi opinión creo que es mucho más fácil aplicar la necesidad de cautela en el caso concreto, derechamente. Entonces, en relación con el trabajo, señalar si conceden o no la medida cautelar y dar los motivos del por qué la conceden y el por qué no la conceden. Idealmente que los motivos se basen en lo que hemos ido conversando hasta el día de hoy, pues, ¿no? Mientras más fundada sea la resolución, mejor. Mientras no entre en contradicciones, nomás estamos bien. Y para eso tendrían una plana solamente, una hoja, no más que eso. Profe, si me paso de una plana, a mí me cuesta sintetizar mi respuesta. Es que ¿Puede tienes ser? que tratar de sintetizarla, porque yo creo que ahí está la correcta o la mejor evaluación. Ya, profe. Lo que vamos a dejar afuera es lo que dice una parte y lo que dice la otra. O sea, yo ya doy por hecho de que sabemos lo que dice el fiscal y por otro lado lo que dice la defensa. Eso ya lo sabemos ya. En concreto, en lo que es la resolución misma, en la parte considerativa, por decirlo así, ahí ustedes pueden señalar o argumentar algo en relación con los antecedentes.
pero dando por sentado que sabemos cuál es la postura del fiscal y cuál es la postura del defensor. Y pueden atacar, vuelvo a insistir, otro antecedente para ayudarlo un poco con el trabajo. La letra A no fue discutida. Solamente fue discutida la letra B y la letra C del 140. Entonces, ahí deberían de centrarse ustedes en su trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me surge una duda. ¿Sí? Respecto de, por ejemplo, cuando sucede esta inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma general, que vendría a ser en este caso la norma inferior del Código Penal, en relación a la Constitución, ¿cómo podría uno solicitar que se haga una revisión a ello? Bueno, hay dos maneras. Puede serlo de oficio, el mismo tribunal, por la vía del requerimiento que hace el tribunal de oficio, donde es el propio tribunal el que dice esta norma la encuentro extraña y rara y la mando al Tribunal Constitucional. Y el otro mecanismo es que, encontrándose pendiente el proceso, yo recurra al Tribunal Constitucional para el solo efecto que, respecto del caso concreto, declare la inaplicabilidad de la norma por ser contraria a la Constitución. Que declare ilegal la norma. Ya. Por ser contraria a la Constitución, a través de un requerimiento, pero solamente para el caso concreto. Y tiene que estar pendiente, en este caso, el proceso. ¿Me entiendes? Sí, Sí, es una cuestión debatible que hasta el día de hoy hay que reconocer que el 140 está muy vigente y yo creo que en la conciencia de los chilenos está también legitimado. ¿Ah? Y eso uno no lo puede desmerecer ni tampoco lo puede soslayar. Y eso también tiene que ver con lo que yo les he señalado desde un comienzo en este estudio, que estamos hablando de un sistema acusatorio, un sistema procesal, que se apoya en un Estado democrático. Entonces, los cimientos de este sistema están precisamente en el Estado democrático. Y el Estado democrático funciona en base a las mayorías. Puntualmente hoy día al pensamiento de las mayorías, yo diría. Y si las mayorías están pensando de una manera o están interpretando de una manera la norma, hay que respetar esa mayoría. Por mucho que para algunos exista un no entendimiento del sistema. ¿Me captan? Es medio complejo tal vez entenderlo como lo estoy diciendo, pero acá tampoco podemos, los que pensamos de manera diferente, sentirnos dueños de la verdad. Esto es una cuestión de percepciones, de convicciones, yo diría más que todo, ¿eh? De convicciones. Así que los invito a hacer un buen trabajo para el día miércoles. No hay recetas acá predeterminadas y por ende son absolutamente libres de decidir lo que mejor entendieron ustedes o lo que mejor para lo cual se convencieron finalmente, ¿no? Se convencieron. Esa es lo esencial. A partir de ese convencimiento, poder justificar mi propio convencimiento. Ya, jóvenes, quedamos entonces, invitados nuevamente, me incluyo yo igual, para la clase del día martes. Que tengan un buen fin de semana. chao, profe. Chao.